vamos a hablar de un tema muy preocupante. Siempre a fin de año aumentan los casos de robos, asaltos, pero durante todo el año tuvimos que enfrentar este tipo de situaciones. Siempre se ven los noticieros que estamos hablando de esto. ¿Y qué pasa cuando alguien entra a tu casa y vos te defendés, o entra a tu comercio y vos te defendés? ¿Qué dice la ley? ¿Termina con prisión domiciliaria o incluso en la cárcel la persona que trata de defenderse? En instantes vamos a conversar con el proyectista de una nueva ley que quiere justamente defender a las personas que en realidad son víctimas y que por ahí terminan asesinando o matando a la persona que entra a violentar su casa. Vamos a estar en instantes con el diputado, el proyectista de esta ley. Ahora vamos a este informe que nos habla de una realidad que estamos enfrentando ahora. El cambio plantea que se considerará defensa propia cuando la víctima reaccione para impedir una agresión y haga uso de la violencia para repelerla. Asimismo, establece que es legítima defensa cuando existe una necesidad inmediata de rechazar, impedir, evitar o repeler el acto, en cuyo caso la víctima pueda valerse de todos los medios a su alcance para evitar los efectos de la agresión ilícita. El proyecto fue presentado por el diputado Julio Javier Ríos y apoyado por otros legisladores en la sesión de la Cámara Baja de este miércoles. El proyectista argumentó que muchas personas que fueron víctimas y que ejercieron violencia en defensa propia fueron procesadas e imputadas de manera injusta. La intención del legislador es evitar el castigo a las personas que lo único que hacen es defenderse de una agresión ilegítima. Bueno, ya tenemos aquí con nosotros para hablar, para debatir, para conocer acerca de la preocupación de este diputado que ha presentado este proyecto para modificar el artículo 19 del Código Penal que se refiere a la legítima defensa. Estamos con el diputado y abogado Julio Javier Ríos, quien nos va a hablar acerca de este proyecto de ley. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Y gracias por pensar en toda la gente trabajadora que de repente se ve afectada por una situación inesperada, que alguien ingresa a su casa, a su comercio y tiene que defenderse. Buen día, Sani. Gracias a los compañeros acá. Gracias por la invitación y un saludo a O en la calle también, ¿verdad? Vos te puedes defender. A toda la teleaudiencia. Sí. Realmente es lo que estamos viviendo lastimosamente en nuestro país. Hay una gran inseguridad y con este proyecto lo que queremos es colaborar para disminuir de alguna manera la inseguridad que hoy estamos viviendo en el país. Hay casos, diputados, en que una persona que se defendió al final tiene que pasar todo un proceso penal. Incluso hace un tiempo hablábamos con una pareja que entraron a tratar de robar en su almacén y está con prisión domiciliaria y están por económicamente fundirse porque no pueden más trabajar. Precisamente, Sani, hay que decir de que la legítima defensa está legislado en nuestro país. El Código Penal y la misma Constitución habla de la legítima defensa, pero lastimosamente el artículo que hoy pretendemos modificar lo hace de una manera muy escueta, es oscura, y eso hace de que los fiscales y jueces muchas veces opten por lo más fácil, es decir, imputar a la víctima, sí, que es la persona que en un momento dado tuvo que utilizar la fuerza para defender su vida o a lo mejor la de sus seres queridos. Y eso de la proporcionalidad también de repente es bastante complicado, porque si entra una persona a lo mejor drogada, violenta y tiene un cuchillo y vos sos una señora menuda o no estás acostumbrada a ese tipo de cosas y tenés un revólver, vos le matás con el revólver y te dicen, ah, no, pero él tenía un cuchillo nomás, vos tenías que tener también un cuchillo. Pero es tan difícil, ¿verdad? Porque esa persona a lo mejor está acostumbrada a la violencia y vos no, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que queremos modificar de nuestro Código Penal, determinar de una vez por todas de que no importa el medio que utilice la persona que fue víctima, porque como vos decís, el delincuente generalmente tiene experiencia en el uso de armas, sí, o de cuchillo, lo que sea. Y puede estar drogado también. Asimismo, a consecuencia de nuestro código, que es poco claro, llegamos a discusiones de ese tipo, dentro de lo que se llama proporcionalidad. Claro, y la gente dice en broma, entra alguien a tu casa y vos le tenés que preguntar, espera un poco, entra a robarte. ¿Qué trajiste? ¿Trajiste pistola? ¿Trajiste con qué me vas a atacar para traer yo algo parecido? Y llegamos a esas discusiones precisamente porque llegó en un momento en que inclusive en ámbitos judiciales se discutió hasta el calibre de las armas utilizadas. Llegamos a esa calamidad,
O sea, si el delincuente que utilizaba un arma calibre 22, no podías utilizar un calibre 44. ¿Y qué le pasa en líneas generales? O sea, este artículo está re mal, ¿verdad? Pero en líneas generales nuestro Código Penal parece que no se ajusta a nuestra realidad. ¿De dónde salió ese código? ¿Por qué es tan irreal todo lo que propone? Y Sani, estás trayendo un problema, estás mencionando un problema real de nuestro país, que el Código Penal, y lo digo con todo respeto a aquellas personas que hicieron que este código hoy esté vigente, este es un código que se trajo de la Alemania, del año 60, ni siquiera es el código alemán vigente. Del año 60 trajo un abogado de apellido Schone y se tradujo al castellano. O sea, le copiamos. No, se tradujo literalmente el código alemán a la lengua castellana y aplicamos en el Paraguay. Paraguay es igual que Alemania. Y totalmente diferente, no podemos comparar la sociedad alemana con la sociedad paraguaya y una idiosincrasia totalmente distinta, aparte que... Encima de la década del 60, ¿no? De la década del 60, ni siquiera es el vigente. Y que entiendo yo de que las leyes deben ser realizadas por personas de nuestro país que entienden por lo menos el guaraní, que entienden nuestra idiosincrasia, que conocen lo que es el ámbito en Paraguay. Y ahí lo que hay es muchas medidas alternativas, ¿verdad? La gente paga nomás y ya sabe ir a la cárcel. Hay muchas garantías para el agresor. Vamos a hablar de la legítima defensa. Sí. Hay muchas garantías para el agresor. ¿Por qué? Porque en Alemania es una sociedad distinta a la nuestra. Ahí la excepción es la agresión. Sin embargo, acá últimamente, lastimosamente, casi es regla. ¿Y qué propone esta ley, diputado? Y propone cambios bien sustanciales. Si entra alguien a tu casa, por ejemplo. Cambios sustanciales. Vamos a hablar de la proporcionalidad. Primeramente, lo que más discutimos en el tema de la proporcionalidad. Sí. Acá no va a importar el medio que utilice la persona que fue víctima para defenderse a sí mismo. Si el atacante, el agresor ilegítimo, utiliza un garrote, no importa el medio que utilice la víctima para defenderse. Porque vos sabés, y la gente sabe de que un garrote también puede quitarte la vida. Sí. No importa si es un punzón, un martillo. O sea, si vos sos atacado, podés defenderte, no importa con qué. Podés defender. Si mueres, qué pena, ¿verdad? Claro. No, estás eximido de ir a la cárcel. Así mismo, porque la Constitución misma habla de la legítima defensa. Esto está en la Biblia. ¿Y las penas también, doctor, aumentan cuando es para robar? Cuando el que entra a la casa o agrede en la calle para robar, le lastima a alguien o le mata a alguien, cuando el ladrón le mata a alguien, ¿aumentan las penas? Claro, eso está en otros artículos. Acá yo quiero referirme exclusivamente a lo que es el artículo 19. Eso para más adelante cuando quieran cambiar todo el código. Quiero decir, Sani, de que hay una comisión de reforma del Poder Judicial que trabajó en la transformación del Código Penal y es muy probable que el próximo año se estudie y se trabaje en eso. Esta modificación yo creo y entiendo que es urgente, por eso lo aprobamos, tiene una media sanción hoy, porque por la situación en que vivimos. Y quiero referirme a las modificaciones realizadas. Primero el tema de la proporcionalidad y lo que queremos es garantizarle, hacer que en nuestro país exista la garantía de la legítima defensa. O sea, aquella persona que fue víctima de una agresión ilegítima y que hace uso de la defensa propia no tenga que estar con procesos judiciales encima. Como mencionaste, hay personas... Claro. Tengo un caso acá. Cuéntenos ese caso. He recopilado muchísimos casos. Hay decenas de casos de personas que haciendo uso de la defensa propia han sido procesados, inclusive han ido a la cárcel. Cuéntenos ese caso antes de terminar. Este es el caso de un comerciante que salió en todos los medios de prensa, dice, mata de un tiro en la cabeza a asaltante en su dormitorio. En su dormitorio. ¿Y él está enfrentando un proceso? Él fue imputado por homicidio doloso. ¿Qué? Por la fiscal. Y es lo que pasa, Sani. A la fiscalía le es más fácil imputar por homicidio doloso y después ver qué pasa. Cuando lo que tiene que hacer es eximirle inmediatamente. Este hecho ocurrió nada más y nada menos que en el dormitorio de la persona. Sí. Y tuvo un proceso de casi 3 meses, 4 meses. ¿Y quién paga todos esos costos? Y la víctima. La víctima tiene que pagar, o sea, encima le entran a asaltar. En su dormitorio. En su dormitorio, y él tiene que pagar otra vez después todas las costas de los abogados y todo. Y esto es lo que pretendemos,
que cambie con Sí. esta modificación. ¿Y para cuándo podríamos tener novedades? ¿Ahora el receso parlamentario? Y Ya- yo creo que el Senado tiene que estudiar el caso, o sea, el proyecto, luego del receso. Ojalá ¿Qué entienda pasa? también Bueno, el yo Senado y creo que apruebe. van a entender. Bueno, diputado, ¿de qué partido es? Del Partido Colorado. Del Partido Colorado. Bueno, muy bien. Entonces, por este trabajo que está realizando Julio Javier Ríos, diputado y abogado, que ya ha presentado y tiene media sanción el proyecto de modificación del artículo 19 del Código Penal que se refiere a la legítima defensa. Vive la vida.